Aguirre, Sonetos de confinamiento. Presenta Alejandro Anabalón y Editorial de Liras. Ahora hablo. Muy buenas tardes, hola. Primero que todo, agradecer a la organización, a la corporación por tener la oportunidad de estar aquí presente por tercera vez en esta feria del libro tan importante para la ciudad de Valdivia y por qué no decirlo para el país. Así que muy contento con estar acá. En nombre de la editorial que yo represento, nosotros somos una muy pequeña editorial de Pucón, que nos estamos atreviendo a publicar a poetas, narradores del sur del país, ¿ya? Durante las dos versiones anteriores tuve la oportunidad de presentar dos libros míos, ¿ya? Que fue la antología y después la bitácora del último poeta de Chile. Y en esta ocasión vamos a partir en la presentación del libro de Javier Aguirre. La anécdota con Javier es bien especial, porque yo, gracias a él, aprendí a leer el soneto, ¿ya? Javier Aguirre es de Bilbao, nace en Bilbao en el año 1973, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto y en Filología Inglesa por la UNED. Es doctor en Estudios Interculturales por la Universidad Católica de Temuco. Como poeta, él ha publicado El mar a veces en México, Caletita en 2019, La primavera vez por Nagaurus en el 2021, Amares por la editorial Afótico en el 2021 y también en colaboración con José Blanco, el libro de sonetos Calle Blas de Otero, el año 2020, y Sonetos de confinamiento, que también lo publica en la primera edición por Tortuga Samurai el 2021, y en el año 2022 tengo la suerte de poder tener presente en la editorial de Liras, en nuestro taller gráfico de Liras de Pucón, a Javier Aguirre. Yo no hago un examen exegeta de la obra del escritor, simplemente les hago una presentación y voy a leer un fragmento del prólogo del libro de Javier. Dice: se contempla desde la ventana a la naturaleza ser el contraste glorioso e invencible de la civilización. Se rememora el amor y sus heridas, el amor y su simple tan aliviadora como desgarradora de siempre seguir ocurriendo. Se sigue en el barco del verso y del verbo, del adverbio y el adjetivo. Se proponen escudos de inteligencia y humor ante el exceso del determinismo y ante los afanes afanosos de hallar el error. Cuando ya nos encontremos en plena conexión con el autor, veremos cómo el soneto de 14 versos se revelan en su magia, tomando profundidad y amplitud en su poderosa brevedad. Con ustedes y con mucho orgullo y honor les dejo a Javier Aguirre Ortiz. Gracias, Alejandro. Muchas gracias también a la Feria de Valdivia por esta oportunidad de estar acá. Bueno, ¿qué les podría decir de este libro? Este libro nació en los días... Este libro no es solo mío, es también de otro autor que se llama José Blanco y con el que habíamos escrito un libro también juntos, ¿no? Y este libro, a los dos nos gusta más este otro, Los sonetos de confinamiento. Voy a explicarme un poco. El primer libro nació... azarosamente. Yo a José le había conocido en un taller literario en Baracaldo, cerca de Bilbao, en el año 90 aproximadamente. Y era un taller de escritura colectiva. Ahí no había egos y simplemente escribíamos sin que nuestros nombres aparecieran en una escritura en la que todos participábamos y no destacaba nadie, ¿no? Era una especie de juego, de recreo, de escritura colectiva lúdica, ¿no? En ese mismo espíritu
en el año aproximadamente 2014, bastantes años después, yo posteo un cuarteto en Facebook y José lo continúa con otro cuarteto y después yo sigo con un terceto y terminamos el primer soneto, ¿no? A partir de ahí se da esa dinámica y sale el primer libro, ¿no? Pero ese primer libro, Calle Blas de Otero, que se publicó en Bilbao en 2020, cuando yo fui allá y lo íbamos a presentar, pero justo se nos cerraron las puertas de todo, ¿no? Porque estaba la pandemia y con las ganas de haber presentado el libro nos abrimos otra ventanita y empezamos a escribir, pero esta vez nos dimos cuenta al final de que el libro tenía mayor coherencia, porque estaba en un contexto, justamente en ese contexto pandémico, y yo creo que quizá se puede resumir en este soneto, que resume un poco el libro y resume el contexto en el que se escribió, ¿no? Voy a leer el soneto que está en la contraportada, que sirve de resumen del libro. Bueno, algunos de los sonetos del libro son individuales y otros están escritos tal y como lo describí al principio, ¿no? En una escritura alternada, repartiendo cuartetos y tercetos. Y este que voy a leer es un soneto mío, hay otros sonetos de José y la mayoría son conjuntos, ¿no? Por si el encierro no fuera bastante, nos hemos confinado en las paredes del soneto. Nos sujetan las redes y el mar es un balido trashumante. El corazón es lodo equidistante mientras tu ciega obstinación no cedes, mientras te engolfas todo cuanto puedes en la prisión de rima consonante. Recorres una y otra vez la jaula virtual y tus pisadas son un cero que gira y gira sin llegar a nada. Lunas los rostros sin salir del aula, mientras afuera canta el aguacero la canción de la sangre confinada. Ese sería un poquito el poema que decidimos incluir en la contraportada, también de acuerdo con José, porque era una especie de resumen del libro, ¿no? Aquí hay otro poema, voy a leer otro poema, que este lo escribió José Blanco y que también sirve de una especie de recuento de las anécdotas que dieron origen al libro y también resume bastante bien. Se titula Epígrafe para un libro confinado, que nos da bastante bien la idea de lo que fue esta escritura, ¿no? Enero asintomático, febrero sin lobos, primavera en tal estado pandémico, distópico, alarmado, que abril se descolgó del refranero. El libro calle, impreso y sin librero, y cada recital desprogramado, y el cuerpo de jet lag del confinado, más pruebas PCR, Blas de Otero. El virus del poeta es la poesía, veneno que propaga y también cura. Contagia solo a quien ya es portador. Salud de a dos, feliz patología, cuando el ciclo de la literatura culmina entre las manos del lector. Bueno, debo de decir que José Blanco para mí es una gran suerte. Es una gran suerte que, por otra parte, contar con la edición de Alejandro Anabalón, ¿no? Que nos permite también estar acá y permite al libro tomar nuevo aliento y nueva vida. Pero para mí también es una gran suerte el haber escrito con José Blanco, ¿no? José Blanco es un poeta de una gran trayectoria en España, que tiene ya desde los años 90, tiene algún premio nacional incluso y tiene una bibliografía bastante amplia y amplio reconocimiento también, ¿no? Así que para mí, bueno, como les digo, yo le conocía desde los años 90 de un taller literario, tenía 15 años entonces y él ya tenía algún premio nacional, ¿no? Premios nacionales me refiero no que tenía el premio nacional, sino que premios de estos que son de un premio que se llaman Premio Nacional, no me acuerdo cuáles eran, ¿no? Acipreste de Ita o Mariano Roldán, me parece que son los dos premios que ganó por aquellos años. ¿Cómo hacemos? ¿Habíamos quedado en que me ibas a hacer algunas preguntas? ¿O? Es que, ¿sabéis que no sé si les parece que es muy agradable escuchar la voz de Javier, ¿cierto? Que como que interrumpirlo me generó como que seguimos disfrutando tu... Bueno, pero cuando quieras me interrumpes, me preguntas lo que quieras o...
Me dices tú Voy, lo voy a cómo agregar quieres algo. que vea. Yo estoy muy orgulloso de que él haya aceptado el reto de Deliras, de publicar con nosotros. Yo estoy muy contento también y a don Erwin que está ahí, la gratitud de poder estar aquí otro año, sinceramente, poder presentar esto en esta feria, presentar estos trabajos que son muy importantes y que de alguna u otra manera se mantienen de manera subterránea y como dijo ayer alguien acá arriba, somos escritores de Chile, no de las regiones. Y esto es una plataforma bien importante. Eso sería. Yo creo que también es de recibo comentar que estos libros tienen una particularidad, creo que los hace muy especiales porque están hechos a mano, y yo creo que es difícil que haya dos exactamente iguales, ¿no? Porque no es una imprenta deshumanizada, sino que son las manos de un trabajador del libro, ¿no? Claro. Y eso yo creo que también le da un valor añadido, ¿no? Que aquí tenemos al librero y al hacedor de los libros, ¿no? Claro, toda la junta. No sé, Lee nomás, tranquilo. voy a leer algún otro. Voy a elegir uno. Vale, Puma. ya. Voy a ver dónde Oye, está a todo Puma. esto, este texto que va a leer ahora un cantautor, compositor de Temuco, le hizo la música a este trabajo, que es espectacular. Claro, sería muy osado que yo me intente cantarlo, ¿no? Porque lo ha cantado un cantautor de San Ramón, que está en la comuna de Padre Las Casas, pero un poco alejado, es como un barrio, pero está bastante distante del centro de Padre Las Casas. Y lo curioso que cada vez que alguien escucha la musicalización, me preguntan de dónde es, porque es un canto que le salió bastante aflamencado, ¿no? No sé, y a mí me gusta mucho, Sí. ¿no? Yo no me atrevería a cantarlo, me dan ganas porque la he escuchado muchas veces y me gusta mucho la musicalización que ha hecho Camilo Díaz, se llama, el cantautor, ¿ya? Pero ya espero que haya ocasión para escucharla en otro momento. Voy a leerlo. Este libro casi todo se escribió en Bilbao, cerca de Bilbao, por parte de José y por parte mía. El primer libro se había escrito yo estando en Temuco y José estando en Baracaldo, ¿no? en Bilbao, cerca de Bilbao. Pero en este caso, lo que sucedió con la pandemia es que estamos tan incomunicados como si estuviéramos separados por el Atlántico, pero estábamos separados por unos kilómetros, pero estamos igual de incomunicados, ¿no? Y la mecánica se sucedió de una manera similar, ¿no? El caso es que este poema, este soneto, parte de una anécdota que sucedió en Chile. De alguna forma también estábamos un poco acá, ¿no? En ese encierro y en esa deslocalización. También yo estaba un poco atento de las noticias que venían de Chile y aquella noticia de un puma que se paseó por Las Condes, ¿no? Y es un poco el punto de partida del poema, y en este caso hay que pensar que es el puma el que habla, ¿no? Dice... ¿Lo canto? No. Ahora... No me sale. Ahora que el pasto crece de otro modo, que no lo sigue la apisonadora, tu civilización encantadora es un gigante hundiéndose en el lodo. Toser poniendo el interior del codo, sentir temor a la más simple espora, rehuir cualquier contacto por ahora, siendo señor de todo, ¿no es incómodo? Te contemplaba desde la maleza y hoy me aventuro en las vacías calles que va ganando la naturaleza. La historia se condensa en los detalles. Ayer subordinabas la belleza, será sin tu permiso cuando falles. Bueno, ese es el mismo puma que aparece en la portada. Las ilustraciones son de Karen Bispayalev, que, bueno, esta es la segunda edición. La primera edición salió con Tortuga Samurai y la segunda edición también cuenta con las ilustraciones de Karen Bispayalev, que es una gran ilustradora y que dio también su permiso para que estén esas ilustraciones en el libro, ¿ya? A la que agradecemos mucho porque son ilustraciones de gran calidad y que acompañan muy bien, que es un diálogo que establece con los poemas, que le aporta también un plus, ¿no? Una pregunta, me aprovecho. ¿Solamente has escrito libros en soneto? ¿Hay trabajos de verso libre? ¿Por qué el soneto? Dos preguntas en una. ¿Por qué elegiste el soneto? Bueno, el soneto yo lo cultivo desde los 15 años, quizá porque es una manera...
una manera de... Yo empecé a escribir sonetos como una especie de desafío, ¿no? Pues una estrofa exigente y también porque, bueno, quizá me enamoré de la literatura escuchando también sonetos. Yo me enamoré de la literatura en clase de literatura en segundo medio. Teníamos una asignatura que se llamaba Literatura Española e Hispanoamericana, por la que yo elegí estudiar filología hispánica después, y que después resulta que esa asignatura dejó de darse en el sistema distinto que se estableció, ¿no? Así que en el fondo también fue una especie de decepción. Mi objetivo no se podía cumplir, ¿no? No podía dar esa asignatura que hizo que me enamorara de la literatura, ¿no? Y allí escuché sonetos, bueno, se escuchaba Garcilaso, Quevedo, Miguel Hernández, Lorca, César Vallejo, todos ellos autores de sonetos impresionantes, ¿no? Que son electrizantes y que uno desde los 15 años aspiraba ingenuamente a emular, ¿no? Evidentemente a mucha distancia, ¿no? Pero con todo el empeño y con todo el ánimo, ¿no? Y bueno, pues es una estrofa que no he dejado de cultivar, pero claro, también escribo verso libre y escribo... Incluso me he atrevido a escribir en algún otro idioma, a pesar de no tener un manejo bueno de esas lenguas, ¿no? Pensaba algo, había hecho una relación, mira, fíjate que en diferentes, hay como una especie de épocas que yo me he dado cuenta a través de la constante lectura y ver. En Concepción, por ejemplo, hay una tendencia a acompañar la música, los poemas con música de fondo, y ojalá que tenga cierta relación con el rock, ¿ya? Mucho tiempo en Temuco nacieron muchos láricos. Y yo me empecé a percatar de esto. Esto te lo iba a decir acá, no quería decirlo en privado, así que me empecé a percatar que generaste una tendencia en Temuco al soneto. Una tendencia antisoneto, ferviente. Una tendencia al soneto, y porque empezaron a salir hartos sonetistas, gente que se atrevió con el soneto. No todos los están haciendo alguno, bien. yo no conozco. Sí, que no son sonetistas, están atreviéndose a hacer sonetos. Bueno, de hecho, hasta para mí ha sido un desafío. Por ejemplo, Pato Gu, que es un amigo que va a estar aquí mañana, él escribía sonetos mucho antes de conocerme. Así que no tiene nada que ver que escriba sonetos con que... Ya, pero hay otros que aparecieron por ahí en el camino y que están haciendo sonetos. Yo no creo que yo haya influido en nadie de los que escriban sonetos en Temuco. Yo creo que sí. Bueno, ahí me cuentas porque Ya. no tengo noticia de eso. Yo creo que sí. Yo creo que hay una partida que nace no desde siempre, no desde hace 20 años, sino desde hace un par de años. Que hay una tendencia. Sí, generaste desafíos. Generaste un desafío con el soneto. Bueno, como te digo, ahí me cuentas. Y ahí te cuento. Sí, porque he sabido. Yo lo que sí que he percibido quizá una especie de no mucha afección al soneto o a las formas clásicas, pero quizá porque la poesía chilena podemos pensar, o se piensa, que no tiene tanto arraigo, o no han tenido tanto arraigo últimamente las formas clásicas, pero hay una profunda tradición de sonetistas en la literatura chilena, en la poesía chilena, ¿no? Y que, bueno, podríamos pensar desde Gabriela Mistral, el propio Neruda, con sus 100 sonetos de amor, que digamos que son, él los dice de madera, ¿no? Pero siguen siendo sonetos. Podemos pensar en tantos poetas, en Óscar Ján, en Miguel Arteche, en muchos, ¿no? Son muchos los sonetistas chilenos y de gran calidad, ¿no? El propio Marlara escribió sonetos, Guido Eitel también. Ahora me recuerdo, por ejemplo, a Hugo González, que publicó hace poco un libro precioso de sonetos fluviales, que es pura música de río. Y creo que es una estrofa que nunca ha dejado de estar vigente en la poesía chilena. Y otra cosa es que el lar o la poesía lárica haya cultivado menos el soneto, por ejemplo. Yo recuerdo una anécdota que contaba Guido Eitel. Guido Eitel contaba un encuentro con Jorge Teillier, y Jorge Guiller le pregunta, siendo ellos, yo creo que bastante jóvenes en aquel momento, y le pregunta Jorge Teillier a Guido Eitel, ¿y qué estás escribiendo? Y Guido le responde,
estoy escribiendo sonetos, así como una especie de ejercicio, de gimnasia. Y Teillier le dijo, si quieres hacer ejercicio, mejor anda en bici. ¿Ya? Entonces, pero Jorge Teillier, no sé si recuerdan una antología que se titulaba Moradores de la lluvia. En ese libro, por ejemplo, uno de los poemas de Jorge Teillier que aparece es un largo poema escrito en alejandrinos rimados, en el que hace una especie de lista, un listado de todos los poetas del sur, que son como, no sé, un poema larguísimo de cientos de versos, en el que también se emplea en exigencias métricas. O sea, si Jorge Teillier dejó de escribir en métrica fue por decisión personal, pero no porque no hubiese practicado o no conociera las estrofas clásicas, ¿no? Lo que creo que a veces sucede es que se menosprecia, como decía Machado, se desprecia cuanto se ignora, ¿no? Entonces, creo que está bien escribir en verso libre, por supuesto, pero menospreciar al que sigue cultivando la métrica clásica yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Después, aparte de eso, cada cual elige su camino, ¿no? Pero creo que el verso libre, habitualmente el buen verso libre también está habitado. La métrica clásica sigue viva en el verso libre, ¿no? Lo que pasa es que aquí, efectivamente, el que no sea aficionado al soneto hay que entenderle y respetarle, por supuesto, ¿no? Dos formas de composición sería... Y la dificultad del soneto también es esa, que sea un poema y no sea simplemente un artefacto métrico sin sentido, ¿no? Bueno, no sé si en todos los casos se cumple esto, pero la gimnasia quizá ayuda al desempeño no tan escolar, digamos. El verso libre y el soneto bien establecidos son dos formas de composición y de trabajo y elaboración, donde tiene que estar por casi no por exigencia, pero tendrían que darse las dos, el trabajo en ambos de composición, si ahí está. ¿Qué hace el poeta? Compone poesía. Y eso es lo que muchos no generan una palabra tras otra que suene bien, sino que compone poesía. Y el que compone sonetos lo hace con los elementos que se utilizan, que son... ¿Escuchamos otro soneto? Mira, voy a leer uno. Claro, en este libro están incluidos, decía, poemas que están escritos en conjunto con José Blanco y algunos individuales que están escritos en el mismo periodo de reclusión pandémica, que es más o menos, sobre todo, 2020. ¿Ya? Y por eso algunos de los poemas pueden coincidir con este otro libro, que es otro libro de sonetos, pero en este hay sonetos desde el año 89 hasta 2020, ¿ya? O 2021. En este caso, coincide porque es un soneto escrito en ese periodo, ¿ya? Cuando mi corazón aún tiene ganas de vivir en el sol y en la penumbra, cuando nada lo exalta ni lo encumbra sino la luz que me cubrió de canas, cuando siguen naciendo las mañanas y aún en mi sangre su tesoro alumbra aquella puerta ciega que vislumbra las nubes más tardías y tempranas, cuando termina el tiempo y no termina, porque una brisa blanca los manteles levanta en el calor de la cocina, miro de pronto un plato de verdeles y la cocina triste que cocina y el mar lleno de lirios y de heles. Pueden aplaudir, no se preocupen. No es obligatorio. Me avisan que estamos justo en el tiempo, que el programa se terminó, que vale. No vamos a comerciales, sino que nos vamos para la casa. Vale, ¿puedo leer un último con una anécdota? Ya, bueno, como les digo, esto está muy breve, ¿eh? Voy a tratar de ser breve, pero quería contar esta anécdota. Estando en esa reclusión pandémica, yo estaba leyendo un libro de Luis Sepúlveda, Historia de una ballena blanca, y justo en ese momento fallece, y daba la casualidad de que quizá iba a tener la oportunidad de conocerle, porque mi hermana vive en Asturias, también tienen conocidos en común, etcétera, ¿no? Y a mí me afectó, me dio mucha pena, ¿no? Y en ese momento yo me imaginé una ballena blanca saltando allí en la costa, que es lo que se ve desde la ventana de casa de mis padres en la que estaba encerrado en esos días pandémicos, ¿no? Y así se titula Ballena Blanca, que viene con una ilustración de una ballena blanca muy a lo Moby Dick, ¿no? O muy a lo Chempulcahue, que es la ballena de que habla Luis Sepúlveda, ¿no?
En medio de esta tormenta, ¿cómo nos reconoceremos? ¿Seremos más de lo que vemos? ¿Cuándo caeremos en la cuenta? Tanto el corazón se impacienta cuanto cobijo apetecemos. Solo ciegos retornaremos a la mansión de la placenta. Al fondo, una ballena blanca emerge, sombra salvadora, contra todo lo que se estanca. Y mientras todo se demora, el delirio al sueño desbanca en esta noche sin aurora. Ya, muchas gracias. Ahora sí, terminamos. Gracias por su atención. Muchas gracias. Los libros están a la venta ahí en el puesto, por si acaso, y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Eso no hizo nada. No sé.